Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a hablar de lo absurdo de la vida sin Dios. ¿Qué crees tú? ¿Será realmente absurda la vida si Dios no existe? De eso te quiero invitar a reflexionar en este video. Si no me conoces, mi nombre es Josué Medina y soy director de capítulos de la Fe Razonable en Chile, que es un ministerio que ayuda a personas a creer en Dios. Por esa razón también esta página donde subo estos videos se llama Ayudando a Creer en Dios, porque la idea es poder entregar información a las personas para que puedan creer en Dios. Así que he estado haciendo estos talleres para poder compartir todas estas ideas. Este es el tercer taller, así que si tú no has visto los talleres anteriores, yo también te invito a que les eches un vistazo. También yo hago videos cortitos de esos talleres para que también puedas revisarlos con temas específicos del taller. Así que en este video vamos a hablar de este tema, lo absurdo de la vida sin Dios. Toda la información que yo te comparto, yo la saco de los recursos provistos por este ministerio, particularmente del libro La Fe Razonable del profesor William Lane Craig. Entonces, comencemos. ¿Será absurda la vida sin Dios? ¿Por qué razón será absurda la vida? Es decir, una vida sin sentido, sin la existencia de Dios. ¿Por qué la vida no tendría sentido si Dios no existe? Bien, una de las ideas que puede ayudar a las personas a creer en Dios es la idea de que la condición humana sin la existencia de Dios es desesperante en un sentido, porque si sacamos a Dios de nuestra vida, la vida quedaría sin valor, sin propósito, sin sentido. Eso lo vamos a ver más adelante porque es así. Pero la idea de lo absurdo de la vida sin Dios es tratar de llevar a las personas a reflexionar sobre la condición humana sin la existencia de Dios. Entonces, explora las consecuencias desastrosas para la existencia humana, la sociedad y la cultura si el cristianismo fuera falso o si Dios no existiera. En otras palabras, lo que se trata de hacer aquí es llevar a las personas a reflexionar sobre las consecuencias de una vida sin Dios, sin la existencia de Dios. Veamos algunos antecedentes históricos. Y esto ya lo he señalado anteriormente. La idea de esto, yo creo que es poder ver lo que autores en el pasado pensaron acerca de este tema, y otra también que nos ayuda a tener más ideas que podemos presentarle a las personas para que puedan creer en Dios. Vemos primero a Blaise Pascal. Él decía que en este tema habían dos elementos. Por un lado está la existencia de Dios y por otro está la corrupción del hombre. Es decir, que el hombre no puede alcanzar los estándares morales que logra percibir en la humanidad. Y nosotros claramente podemos ver eso. No podemos llegar a una perfección. Si bien nosotros vivimos vidas decentes, tratamos de hacer siempre lo bueno, nunca vamos a poder llegar a ser perfectos, y eso nos dice que hay una corrupción en nosotros que no nos permite alcanzar esos estándares morales. Ahora él dice que existe el conocimiento de Dios y la miseria del hombre. Ahora, en estos dos conocimientos hay distintas implicancias. Si el hombre
tiene conocimiento de Dios, pero sin el conocimiento de su miseria, eso lo puede llevar al hombre a ser orgulloso. Decir, conozco a Dios y soy perfecto en un sentido. No soy pecador, podemos decir. Entonces, el conocimiento de Dios sin el conocimiento de la miseria puede llevar al orgullo. Por el contrario, si la persona sabe que es miserable en este sentido moral, que es corrupta moralmente, y no tiene a Dios, no tiene el conocimiento de Dios, eso lleva a la desesperación, porque le dice a la persona de que no hay esperanza para su condición, tiene que vivir solamente con el conocimiento de su miseria. Entonces Blaise Pascal dice que hay una solución a esto, y la solución es el conocimiento de Cristo, ya que nos otorga estos dos conocimientos de forma que se reconcilien, de forma reconciliada, porque Cristo nos otorga el conocimiento de Dios, pero también nos dice que el ser humano necesita perdón debido a su corrupción, necesita ser perdonado, necesita reconciliarse con Dios. Entonces, si la persona conoce a Cristo, tiene estas dos cosas: tiene el conocimiento de Dios, tiene el conocimiento de su miseria, y además tiene la solución, ya que, como nosotros sabemos, Cristo murió por nuestra corrupción, por nuestros pecados, para que Dios nos pudiera perdonar, para que se satisfaga la demanda de la justicia divina, ya que si somos pecadores y corruptos, debemos pagar con algo nuestro delito, ¿cierto? Debemos pagar nuestro delito ante Dios, y Cristo lo hizo por nosotros. De manera que el conocimiento de Cristo reconcilia estas dos cosas. Ahora, Pascal hace algo súper interesante, y él señala una apuesta. Por eso aquí en los apuntes puse la apuesta de Pascal, porque Pascal dice: si el hombre apuesta de que Dios no existe, y realmente Dios existe, lo pierde todo. Entonces dice, Dios no existe, y supongamos que Dios sí existe, luego pierde todo, pierde la vida eterna, pierde la posibilidad de conocer a Dios, la posibilidad de ser feliz por la eternidad, y todo lo que conlleva las promesas que ha hecho Dios a la humanidad. Ahora, si el hombre apuesta de que Dios existe, que sí Dios existe, y supongamos que Dios no existe, luego el hombre no pierde nada. No pierde nada, sigue su vida tal cual es. Entonces Pascal dice, lo razonable en este caso es que el hombre apueste por Dios, diga, realmente sí existe Dios. Y si logra creer todo lo que está en la Escritura, puede ganar la eternidad. Pero en el caso contrario, se apuesta de que Dios no existe, y si realmente existe, luego lo pierde todo. Entonces esa es una idea muy buena que podemos utilizar para ayudar a las personas a creer en Dios. Bien, ¿cuál es la idea ahora de Pascal con respecto a cómo una persona razona sin Dios? Es decir, lo que les voy a leer ahora es lo que Pascal piensa acerca de cómo una persona razona sin la existencia de Dios. Y aquí en estos párrafos vamos a poder ver la condición miserable del ser humano si piensa de que Dios no existe. Entonces, un ser humano que piensa que Dios no existe puede decir lo siguiente:
puede decir, no sé quién me envió al mundo, ni qué es el mundo, ni qué soy yo. Soy terriblemente ignorante de todo. No sé qué es mi cuerpo, ni mis sentidos, ni mi alma, ni esa parte de mí que piensa lo que digo, la cual se refleja sobre sí misma, así como sobre todas las cosas externas, y no tiene más conocimiento de sí misma que sobre alguna de estas cosas. Es decir, la persona se da cuenta que existen estas cosas, pero no tiene explicación. La ciencia no puede todavía explicar todo esto, así que es muy lógico que la persona piense esto. No sé qué me envió al mundo, no sé si fueron procesos biológicos, no sé qué es lo que realmente lo que es mi cuerpo, mis sentidos, mi alma, si es que realmente existe un alma. Entonces, claramente la persona sin el conocimiento de Dios no tiene explicación a estas cosas. Luego puede decir, veo la aterradora inmensidad del universo que me rodea y me veo limitado a un rincón de esta vasta extensión, sin saber por qué estoy aquí y no en otra parte, ni por qué el breve periodo designado para mi vida se me da en este momento y no en otro dentro de toda la eternidad que ha pasado antes y vendrá después de mí. Por todos lados no veo más que el infinito en el que soy un mero átomo, una mera sombra que ya no regresa. Todo lo que sé es que debo morir pronto, pero lo que menos entiendo es esta misma muerte de la que no puedo escapar. Como no sé de dónde vengo, tampoco sé a dónde voy. Solo sé que al dejar este mundo caeré para siempre en la nada o en las manos de un Dios iracundo, sin saber en cuál de estos dos estados seré puesto eternamente. Tal es mi condición, llena de debilidad e incertidumbre. De todo esto concluyo que debo pasar todos los días de mi vida sin buscar saber mi destino. Quizás pueda encontrar una solución a mis dudas, pero no puedo molestarme en hacerlo. No daré un paso hacia su descubrimiento. Entonces Pascal da una descripción muy detallada de lo que una persona puede pensar si cree que Dios no existe. Vemos que la condición es miserable, no puede dar explicación a las distintas cosas que puede percibir, sabe algunas cosas con certeza, por ejemplo que se va a morir y no sabe si va a caer en manos de un Dios iracundo o realmente su existencia va a desaparecer, pero al final concluye, bueno, no me voy a esforzar por descubrir todo esto y voy a seguir mi vida tal cual es. Entonces vemos que esa puede ser la actitud de muchas personas hoy en día. Están muy desinteresadas en reflexionar sobre esto. Quizás se dan cuenta de su condición, se dan cuenta de que la vida es realmente miserable. A lo mejor disfrutan muchos placeres, pero al fin y al cabo siempre a la persona le va a faltar el sentido, el valor, y eso solo lo puede dar el conocimiento de Dios. Veamos a otro autor. Fedor Dostoyevsky, 1821-1881. ¿Qué pensaba él? Él abordaba este tema de lo absurdo de la vida sin Dios por medio del tema del problema del mal. Y él decía que hay una defensa positiva a este problema y una defensa negativa. Ahora, claramente el problema del mal es un problema, valga la redundancia, que afecta bastante al cristianismo, porque las personas dicen, ¿por qué existe tanta maldad? Puede preguntarse por qué la vida es tan miserable si Dios existe, por qué no somos más felices, porque si Dios es amor, Dios es todo poderoso, todo bondadoso, ¿por qué no para el mal y por qué no somos más felices? Y de esa manera se soluciona este problema de la miseria del hombre, de la condición humana. Entonces Dostoyevsky decía que esta idea se puede ayudar a las personas a creer en Dios cuando tienen un problema con la idea del mal, haciendo una defensa positiva y una negativa.
De forma positiva, Dostoyevski decía que el sufrimiento perfecciona el carácter. Es decir, el mal es necesario porque perfecciona nuestro carácter. Cuando pasamos situaciones malas, maduramos como personas. Si no pasamos esas situaciones, probablemente nunca aprenderíamos lo que esa situación mala nos enseña. A lo mejor nunca aprenderíamos a ser más pacientes si no pasáramos situaciones complicadas en las que tenemos que ser pacientes para poderlas superar. Entonces, Dostoyevski decía, bueno, puede ser que Dios permita el mal para perfeccionar nuestro carácter. Entonces, esa es una forma positiva de ver el problema del mal. Pero una forma negativa en la que se puede ver este problema del mal es que si Dios no existe, es imposible condenar el mal. Y todo, todo es un relativismo moral. Es decir, lo que es bueno para mí puede ser no bueno para ti. Lo que es malo para mí puede ser bueno para ti. Entonces, el mal, ¿por qué llamamos a una situación mala si Dios no existe? No hay ningún estándar para poder juzgar esas circunstancias malas. Y generalmente cuando las personas usan el problema del mal para objetar en contra del cristianismo, se encuentran con este problema, que para poder decir que algo es bueno o malo, tiene que existir un estándar fuera de nosotros para poder juzgar esas acciones, porque de otra manera se cae en el subjetivismo, que quiere decir, bueno, lo que es, o el relativismo moral, que es lo que es bueno para mí no es bueno para ti. Entonces, la única manera de poder juzgar una acción como buena y mala, de forma objetiva, es si existe un estándar moral fuera de nosotros. Entonces, si sacan a Dios de la realidad, no queda un estándar moral en el cual se puedan juzgar estas acciones. Solo queda las opiniones de las personas. Entonces, no existiría mal si Dios no existe, porque no existiría el estándar que nos puede decir si una acción es buena o mala. Ahora, por supuesto, hay otras ideas, más ideas se podrían decir con respecto a esto, pero esta es la idea que tenía Dostoyevski. Y él es famoso por escribir novelas, y una de las novelas más famosas es la novela Crimen y Castigo y la novela de los hermanos Karamazov, que ahí ilustra las consecuencias del relativismo moral. En estas novelas él presenta situaciones donde una persona, creyendo que no existen los valores morales objetivos, es decir, creyendo que no existe un estándar moral, que lo que yo digo que es bueno y lo que yo digo que es malo, él ilustra por medio de novelas situaciones de personas que, creyendo esto, asesinan a otras, asesinan a familiares, y luego no pueden vivir con las consecuencias de esas decisiones. Y finalmente muchos después piden perdón y se entregan a Cristo, otros caen en desesperación y no pueden vivir de forma feliz. Entonces, Fedor Dostoyevski ilustra en estas novelas cómo es imposible vivir de forma feliz creyendo que no existen los valores morales. Bien, vamos a otro autor. Søren Kierkegaard, 1813-1855. Espero que todas estas ideas sean útiles para que en alguna oportunidad las podamos usar y ayudar a personas a creer en Dios. Él pensaba que existen dos etapas. No, dos,
sino tres etapas en la vida de las personas. Está la etapa estética, donde la persona es muy egocéntrica y busca el placer, busca solo divertirse, que es lo que más vemos hoy en día, es personas viviendo en esta etapa, en la etapa estética, según Kierkegaard, donde la persona vive solo para sí misma, no le importa el resto, le importa solamente su bienestar, y lo único que le importa es sentirse bien, buscar el placer, divertirse, entretenerse. Pero él dice que finalmente esta vida conduce al aburrimiento, porque creo que todos nos podemos dar cuenta que en nuestra vida necesitamos un propósito, necesitamos vivir por algo, no solamente vivir para nosotros, no solamente vivir satisfaciendo nuestras necesidades. Y cuando eso ocurre, cuando uno vive una vida así, finalmente se aburre la persona de eso. Entonces, Kierkegaard dice que cuando la persona se aburre de esta vida, pasa a otra etapa en su vida, que es el plano ético, donde el hombre trata de vivir no solo para sí mismo, sino que también trata de ayudar a los demás. Se convierte en un hombre moral, un hombre que trata de buscar lo bueno, trata de buscar hacer lo bueno siempre. Pero él dice que el hombre en esta etapa se da cuenta que no puede cumplir esos estándares morales. No puede llegar a ser tan bueno como él cree que puede llegar a ser. Lucha por hacerlo, pero no logra alcanzar ese estándar moral. Entonces es ahí cuando este autor dice que el hombre pasa a una siguiente etapa, donde busca la religiosidad, busca a Dios, a ver si puede encontrar respuesta a ese problema. Entonces es la etapa religiosa, donde el hombre se relaciona con Dios. Y Kierkegaard dice que en esta etapa el hombre es realmente feliz, cuando logra encontrar una relación con Dios. Porque si se dan cuenta, en las dos etapas anteriores no había solución a sus problemas. En la primera etapa, el aburrimiento, solución, plano ético. Tratemos de ser más moral, tratemos de buscar el bien. Pero ahí también se encuentra con un problema, no puedo buscar el bien. Entonces solo en la etapa religiosa, cuando la persona logra encontrar a Dios, es donde puede encontrar una solución a estos dos problemas. Porque en la etapa religiosa, cuando la persona tiene una relación con Dios, se da cuenta que no es necesario, Dios no le pide ser una persona perfecta para poder tener una relación con Él, sino que le pide que tenga fe en Él, fe en su Hijo, en Jesucristo, que murió por sus pecados, y que por amor de Él y por medio de su ayuda y de su gracia pueda ahora vivir una vida más moral, ayudando a las demás personas. Entonces eso es lo que pensaba Kierkegaard. Vamos a Francis Schaeffer, 1912 y 1984. Él es el más contemporáneo de estos pensadores. Entonces, Francis Schaeffer dice que hay una línea de desesperación en la vida de las personas, sobre todo las personas que piensan que no existe lo absoluto. Y eso lo vemos mucho hoy en día, que las personas piensan que no existen verdades absolutas, piensan que todo es relativo, que todo depende de la opinión de las personas, que en lo que tú crees, si a ti te hace sentir bien, síguelo creyendo, pero no me vengas a decir que eso es verdad, que es lo que yo tengo que creer. Yo tengo otras creencias y me siento bien con mis creencias y listo. Entonces, vivimos una vida en que la mayoría de las personas creen que no existe lo absoluto. Y esta vida
tiene como conclusión llegar a pensar que todo es absurdo. Y ahí pongo un ejemplo, o Schaffer pone el ejemplo de el aborto. Si la persona cree que todo es relativo, que la vida no tiene sentido, es decir, una persona puede decir, bueno, no me siento bien con mi vida, no estoy feliz. Puede ser una mujer embarazada, dice, no estoy feliz con mi vida, bueno, aborto y listo. Y en este modo de pensar, el aborto no es bueno ni malo, porque si la persona embarazada le está haciendo mal su embarazo, bueno, dice, esto no es bueno para mí, y se deshace de eso. Entonces, Schaffer dice que lo único que puede salvar a las personas de esa desesperación, de esa línea de desesperación, porque cree que todo es relativo, no existen verdades, no hay cosas que son buenas ni malas, que todo es absurdo, lo único que puede salvar a la humanidad es el teísmo. ¿Y por qué razón? Porque el teísmo provee el conocimiento que puede ayudar a la persona a encontrar la verdad, y puede ayudar a la persona a vivir no solamente poniéndole atención a las cosas que son que la hacen sentir bien, sino a hacer las cosas porque son correctas. Es decir, el teísmo provee el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, y nos provee también, por medio de la ayuda de Dios, el poder hacer las cosas no por nuestros sentimientos, no como nosotros sintamos esas cosas, sino a hacerlas porque es lo correcto hacerlas. Bien, ahora el Dr. Craig hace una evaluación de todas estas ideas para poderlas entender un poco mejor. Entonces, el Dr. Craig señala que si Dios no existe, se pierde la inmortalidad. Entonces, la pérdida de Dios y la inmortalidad. Si Dios no existe, no hay inmortalidad, no hay vida eterna. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Es que eres el subproducto accidental de la naturaleza, un resultado de la materia, más el tiempo, más la posibilidad. No hay razón para tu existencia. A lo único que te enfrentas es a la muerte. Es decir, si no hay inmortalidad, si no hay vida eterna, si no hay Dios, la persona es simplemente el producto de la materia. Y así como la materia, la persona muere y deja de existir. Entonces, todo lo que la persona haya hecho no tiene valor, no tiene sentido. Por esa razón es que la vida es absurda sin Dios. Este es un punto, que la vida es absurda sin Dios porque no existe inmortalidad. Todo acaba en la muerte. Todo lo que hacemos es predeterminado por la materia, por procesos materiales. Entonces, si no hay Dios, entonces el hombre y el universo están condenados. Al igual que los presos condenados a muerte, estamos a la espera de nuestra ejecución inevitable. No hay Dios, no hay inmortalidad. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Significa que la vida misma es absurda. Significa que la vida que tenemos no tiene significado, valor o propósito final. Y aquí el Dr. Craig en su libro hace una mirada más extensa con respecto a estos tres puntos: que la vida sin Dios no tiene significado, valor
o propósito. Entonces, ¿por qué la vida sin Dios es absurda? Primero porque no hay inmortalidad. Y entonces, si no hay inmortalidad, todo lo que hace la persona no tiene ningún valor. Porque es el subproducto de la materia. Entonces, todo lo que hacemos son químicos. Si la persona cree que Dios no existe, debe creer que todo lo que hace es el producto de químicos en su cuerpo, que no hay un sentido más profundo a la vida. Entonces, por esa razón, la vida sin Dios es absurda. Ahora, veamos de forma un poquito más específica, claro, para poder tú enriquecerte más con este conocimiento, te invito a leer el libro. Entonces aquí yo te comparto las ideas más generales. Entonces veamos primero que no hay significado último sin Dios y sin inmortalidad. No hay significado último sin Dios y sin inmortalidad. Ahora, sin Dios, el significado que tú le puedes dar a tu vida es un significado relativo. Depende de ti solamente. Es importante solo para ti. Ni siquiera puedes pensar que es importante para otras personas. Porque las otras personas lo pueden percibir de forma distinta a ti y estaría bien. Sin Dios, si Dios no existe. Entonces el significado que tú le puedas dar a tu vida, si tú no crees en Dios, es relativo, es para ti, es solamente para ti. No existe, no hay un significado real, un significado último para la vida sin Dios. Por esa razón en esta imagen está Hitler y la Madre Teresa de Calcuta. ¿Cuál es la diferencia si no hay significado último en estas dos vidas? Si Dios no existe. Hitler pensaba que estaba haciendo lo correcto. Madre Teresa, por supuesto, piensa que está haciendo lo correcto. Pero ¿cuál de los dos está en lo correcto? Si se saca a Dios de la ecuación, digámoslo así, no hay forma de poder juzgar, no hay un estándar mayor en el que nosotros podemos juzgar nuestras acciones si realmente tienen un significado. Pero si Dios existe, luego sí se pueden juzgar estas vidas de acuerdo a un significado último. Entonces, esa es la primera idea, de que la vida es absurda porque sin Dios, sin la inmortalidad, la vida no tiene sentido, no tiene un significado último. Es solamente un significado relativo que tú le puedes dar a tu vida. Ahora, segunda idea, no hay valor absoluto sin Dios y sin inmortalidad. Ahora vemos el tema del valor. Primero el significado, que tiene relación con el propósito de tu vida. Todo esto tiene relación, pero hay unas diferencias sutiles. Ahora, el valor tiene relación, por supuesto, a si algo es bueno o malo. Dostoyevski decía, si no hay inmortalidad, entonces todo está permitido. Si no hay Dios, si no hay inmortalidad, todo puede estar permitido. Porque volvemos a lo mismo. ¿Cómo poder juzgar las acciones si no hay un estándar fuera de nosotros? Esta mujer acá puede pensar que está bien matar a una persona. Y por supuesto nosotros la podemos juzgar diciendo, bueno, está mal lo que hace porque le hace daño a una persona. Pero esa es nuestra opinión. En nuestra opinión, de nuevo, es relativa. Entonces se tienen que juzgar las acciones de acuerdo a un estándar fuera de nosotros, independiente de nosotros, para que realmente sea
objetiva. Entonces, sin Dios, todo puede estar permitido, porque no hay ningún estándar. Las personas pueden decir, bueno, lo que yo hago está bien y listo. Los valores morales son solo expresiones del gusto personal o los subproductos de la evaluación sociobiológica y el condicionamiento. Si no hay Dios, eso es simplemente el valor. Los valores morales son simplemente eso. Dos opciones. Una, o es el gusto personal de la persona, es decir, prefiere ciertos valores a otros, o son sencillamente el producto de la evolución sociobiológica y el condicionamiento. Pero no existe un valor último para nuestras acciones si Dios no existe. Por lo tanto, la vida se transforma en absurda en este caso también. Sin sentido, porque todo está permitido. Por esa razón, entonces, la vida sin Dios es absurda. Y por último, no hay propósito último sin Dios y sin inmortalidad. Si Dios no existe, luego nuestra vida, y esto suena un poquito fuerte decirlo, si no hay Dios, nuestra vida no es más significativa que la de un animal. Los animales viven como si Dios no existiera, y viven de acuerdo a sus instintos, viven de acuerdo a lo que la naturaleza los ha predeterminado para hacer. Y vemos que sus vidas no tienen sentido. Una persona puede llegar y matar a un animal y no va a decir, uy, ¿por qué lo hice? Hoy en día, claro, muchas personas pueden apreciar a los animales y sentirse mal cuando una persona mata a un animal, pero no es condenado moralmente. Una persona no va a ir a la cárcel por matar a un animal. Es decir, la vida del animal tiene menos valor que la vida del ser humano. Y por supuesto, el ser humano vale mucho más porque tiene un valor intrínseco. Su vida vale porque es un ser humano, tiene un valor intrínseco. Por eso que está mal matar a un ser humano. Pero no es lo mismo con los animales. Es algo distinto. Ahora, por supuesto, una discusión se podría dar con respecto a este tema. Se podría preguntar, bueno, ¿por qué el ser humano tiene valor intrínseco y el animal no? Eso es una discusión para otro taller. Pero la idea acá es que si Dios no existe, si sacamos a Dios de nuestras vidas, nuestras vidas serían muy similares a las del reino animal. Y ahí en el reino animal es la supervivencia del más fuerte. Pero como seres humanos no vivimos de esa manera. Sin Dios, el universo es el resultado de un accidente cósmico, una explosión fortuita. Entonces no tiene un propósito. A no ser que la materia tenga propósito, pero no tiene un propósito. Si el universo se salió así de la nada, una explosión, no tiene un propósito. Es solo materia. Entonces, por esa razón, si Dios no existe, la vida es absurda. Es absurda. No tiene sentido. Porque piensa, si te pones a pensar y dices, uy, por un momento Dios no existe. Y si Dios no existe, nada de los valores morales existe, nada de eso. Tú actúas de acuerdo a tus instintos, a lo que la naturaleza te ha predeterminado para hacer. Entonces, si sacas a Dios de la ecuación, todo está permitido.
la vida no tendría sentido. ¿Para qué hacer lo bueno? ¿Para qué tener un propósito, un sentido de la vida? Si al final todo es materia y voy a morir y listo. No me importa dejar una huella en el mundo, algo. Entonces, esa es la idea. Que una persona puede llegar a creer en Dios si logra reflexionar sobre la condición humana si Dios no existe. Francis Schaeffer decía, si Dios está muerto, entonces el hombre también está muerto. Claro, de forma espiritual. El hombre está muerto si Dios no existe. No tiene sentido, no tiene valor, no tiene propósito. Entonces, esto nos lleva a la imposibilidad práctica del ateísmo, que una persona no puede vivir felizmente, de forma consistente con lo que cree, si cree que Dios no existe. Entonces, Bertrand Russell decía, debemos construir nuestras vidas, un ateo, sobre los sentimientos firmes de la desesperación inquebrantable. Es decir, este es un hombre que se da cuenta de que si Dios no existe, luego hay que construir la vida sobre los cimientos firmes de la desesperación. La vida es cruda. El hombre es corrupto, es malo. Y por lo tanto, si la persona cree que Dios no existe, tiene que reconocer eso y vivir su vida aceptando eso. No tiene otra solución. Ahora, Francis Schaeffer propone algo interesante. Él propone una idea que es el mundo de dos pisos. Y él decía, el hombre vive en dos pisos. En el lado de arriba, partamos por el lado de abajo. En el lado de abajo el hombre dice, en el lado de abajo está todo lo natural. Todo lo natural. No hay nada, no hay valor, hay una vida sin Dios. Todo es el subproducto de la naturaleza. Pero en el lado de arriba, en el mundo de arriba, están los valores, el propósito, el significado. Todo lo espiritual, podemos decir. Podemos decir que abajo, en el mundo de abajo, está todo lo carnal, todo lo natural. Y en el mundo de arriba está todo lo espiritual. Entonces el hombre que no cree en Dios vive en el mundo de abajo, pensando que puede ser feliz. Dice, no existe Dios, no existe valor. Vive solo para sobrevivir. Trabaja para eso. No tiene un valor más allá. Pero se da cuenta que no puede vivir felizmente como si no existiera el valor, el propósito. Entonces se pega saltos al otro mundo. Se pega saltos. Todavía cree que no existe Dios, pero dice, no. Tengo que hacer esto porque de alguna forma su vida se lo pide. Porque no se puede vivir así como si fuéramos animales, como si no existiera la espiritualidad. Entonces constantemente se está pegando saltos al otro mundo para afirmar que sí existe valor. Pero solo lo hace con la consecuencia de que es inconsistente. Solo lo hace de una forma inconsistente con lo que cree. Porque si cree que no existe Dios, no puede afirmar lo que está en el mundo de arriba. No puede afirmarlo porque cree que Dios no existe. Entonces lo hace de forma inconsistente. Por esa razón, que es imposible vivir consistentemente y felizmente sin Dios. Si uno vive consistentemente, es decir, creyendo que Dios no existe y creyendo que no existen los valores, nada de eso, ni el propósito, ni el significado, nada de eso, no será feliz. Obvio, es obvio. La persona no puede vivir como un animal. No puede vivir diciendo que no hay valor, propósito. La vida misma se lo pide, que tiene que tener un propósito para poder seguir en la vida. Entonces no puede vivir consistentemente
Si uno vive consistentemente en esa visión de que Dios no existe, no será feliz. Si uno vive feliz en esta visión de que Dios no existe, es solo porque no es consecuente con lo que cree. Y eso le pasa a muchos ateos que son humanistas, que ellos sí dicen que existe valor, que hay propósito para su vida, pero no creen en Dios. Entonces, ¿cómo justifican eso? ¿De dónde lo sacan? Si Dios no existe, somos solo materia, somos el subproducto de la materia. Entonces, la persona vive de forma inconsistente cuando dice que no hay Dios y aún afirma el valor, el significado y el propósito. Ahora, Loyal Guru señala algo que también es interesante. Él señala la mentira noble. Les voy a leer lo que él dice. Dice: mentira noble es una que nos engaña, nos impulsa más allá del egoísmo, más allá del ego, más allá de la familia, la nación y la raza. Es una mentira porque nos dice que el universo está impregnado de valor, lo que es una gran ficción. Porque hace un reclamo de la verdad universal cuando no la hay, y porque me dice que no debo vivir para mi propio interés, lo cual es evidentemente falso. Pero sin tales mentiras no podemos vivir. Es decir, la persona se tiene que engañar. Si cree que Dios no existe, tiene que engañarse, porque es imposible vivir una vida creyendo que no existe el valor, el propósito, el significado. Entonces, espero que todas estas ideas te puedan ayudar a ayudar a otras personas. He hecho como 3 veces esto, de decir 2 palabras juntas, de decir valga la redundancia. Entonces, otra vez, espero que estas ideas te puedan ayudar a otras personas a creer en Dios. La idea principal de todo esto es que la persona no puede vivir una vida feliz si cree que Dios no existe, porque la persona tiene que afirmar el valor y el propósito y el significado para su vida. Por lo tanto, para poder afirmar eso, la persona tiene que creer en Dios, porque Dios es la explicación de esas cosas, es el fundamento, es lo que lo explica. Pero si Dios no existe, no hay valor, no hay propósito, no hay significado, porque todo es materia. Todo es materia, todo es el subproducto de la evolución. Entonces, una persona que no cree en Dios y afirma esas cosas, solo lo hace porque es inconsecuente con lo que cree. No tiene explicación, no lo puede explicar de forma natural. Por esa razón, la vida es absurda sin Dios. Bueno, gracias por tu atención. Y nos estamos viendo en otro taller. Que Dios te bendiga mucho. Bye bye.